Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, quiero presentarles un tema bastante interesante. Y si bien ya hemos estado hablando desde la semana pasada, ¿cómo es que en el mundo están queriendo reescribir la historia? Situaciones en donde vemos a una Ursula von der Leyen que dirigiéndose a la gente en Hiroshima, ¿no? Hablándoles de esto de que, hay que aprender del pasado para que no se vuelvan a repetir situaciones. Y nombra la amenaza rusa de volver a utilizar instrumentos masivos por la democracia cuando todos sabemos que fueron los Estados Unidos. Situaciones como esa. Ahora, lo que pasó incluso en el Cámara de los Comunes en Canadá, donde Justin Trudeau, donde todo el parlamento estaban vitoreando a un personaje de las Waffen-SS, ¿no? Una situación terrible. Pero ojo, esto es de Patrick Lawrence, hablando de la manipulación de la historia. Y esto es muy peligroso, amigos, porque estamos ahora sí viendo prácticamente 1984 en acción. No es de extrañarnos lo que están haciendo ya en Canadá, porque ya no nada más es una cuestión que le están pidiendo a las redes sociales y a todos los streamings que estén registrados, sino incluso personajes que se les dice podcasters, youtubers y demás, van a tener que registrarse ante el gobierno para tener autorización de decir lo que sea. Se acabó. Miren esto. La historia nos dice dónde nos encontramos en la historia humana y qué debemos hacer nosotros, vivos ahora, para avanzar en esta historia. Manipular la historia es uno de los pecados más graves contra la causa humana. Es que, amigos, esto a lo largo de la historia ha pasado un sinfín de veces, porque aquel que gana la guerra por lo general reescribe la historia. ¿Cuántas veces no se han eliminado enormes cantidades de libros, de cultura, de lo que hizo una civilización entera, ¿no? Así hemos perdido todo el avance humano y seguirá pasando. Mira, la primera señal de problemas por venir, recuerdo haber pensado que fue en junio del 2014. Justamente el 6 de junio cayó en viernes. Ese fin de semana los líderes de lo que solían llamarse las potencias aliadas se habían reunido en las playas de Normandía para celebrar el 70º aniversario de los desembarcos del día D y el comienzo del triunfo final de los aliados sobre el Reich de Alemania. Y ojo, amigos, que esto, para quienes no sepan qué fue el día D, fue el desembarco en Normandía y donde iniciaba esta gran confrontación contra Alemania de parte de todos los aliados contra los países del eje. Esto en Normandía. Mira, ningún funcionario ruso fue invitado para que se uniese a la reunión, que descaradamente indignó, recuerdo haber pensado. ¿Qué grupo de vagos vergonzosos esos líderes de segunda categoría que se reunirían para tomarse fotografías en la arena? Entonces pensé en un libro que Tom Engelhardt había publicado unos años después del colapso de la Unión Soviética, The Commissars Vanishes, Metropolitan 97. Esta es una colección de fotografías de antes y después que muestran cómo durante los años estalinistas los soviéticos habían eliminado fotografías oficiales a aquellos a quienes consideraban enemigos políticos. El libro es ligeramente divertido, pero sobre todo es aterrador. Luego pensé en lo diabólicamente poderoso que es lo metistofélico que es alterar la historia. Ahora observo con amargura cuán común está la práctica entre quienes pretenden hablar por nosotros, pero que en realidad actúan en nuestra contra. Un año después de estos acontecimientos del día D, llegó el momento de conmemorar la liberación de Berlín por parte del Ejército Rojo en abril de 1945. Y nuevamente ningún líder estadounidense ni ningún europeo de ningún rango que yo recuerde había asistido a estas ceremonias en Moscú. Ningún discurso, ningún mensaje público en honor a los extraordinarios sacrificios y heroísmo de los soviéticos. Apenas ninguna mención en el aniversario en la prensa occidental. Otro trabajo de aerografía. Esta vez sentí una punzada de indignación que me hizo avergonzarme de la nacionalidad que el destino me había asignado. Un líder occidental digno se habría puesto de pie y habría dicho en voz alta: hoy
todos somos rusos. Bueno, hace 9 años, hace 8 años. Todos recordamos lo que había ocurrido en el momento de estas repugnantes perversiones del pasado. Febrero de 2014. Estados Unidos orquestó un golpe antidemocrático en Ucrania e instaló un régimen títere brutalmente rusofóbico ahí. Moscú había respondido como pudiese haber predicho un estadounidense de primer año de ciencias políticas, reanexionando Crimea y apoyando a la mayoría de habla rusa en las provincias orientales de aquel país. La primavera de 2015, Kiev roció democráticamente a diario a esta población civil al este, una campaña que duraría 8 años y que se cobraría aproximadamente 14,000 personas. Para entonces, Moscú ya había decidido apoyar a Lugansk y a Donetsk como repúblicas autónomas, justo al tiempo para la copatrocinaban acuerdos de estos protocolos de Minsk que habrían mantenido unida a Ucrania como una república federal. Dichos acontecimientos marcaron estas líneas de batalla con lo que ahora estamos condenados a vivir. La OTAN había aprobado el rocío democrático despiadado de no combatientes en la medida en lo que entrenó a fuerzas armadas ucranianas para lograr este máximo efecto. Occidente nunca tuvo esta intención de respaldar los acuerdos de Minsk, que además de salvar a Ucrania como nación unificada, también hubiesen salvado cientos de miles de personas. Los años de Russiagate siguieron a estos acontecimientos, borrando toda posibilidad de que al menos en el futuro previsible pudiese restablecerse cualquier tipo de comprensión equilibrada y madura de Rusia, su pueblo y su conducta en los asuntos internacionales. Y así que nuestros temas aquí son dos. Uno es el odio, tan prevalente como lo es ahora la rusofobia reinante. La otra es la historia y cómo se abusa de ella para poder llevar el odio a un nivel deseado. La historia es uno de nuestros tesoros más preciados, es nuestra ancla esencial, es el parque de nuestro pueblo, es la taberna de nuestra esquina, y cada generación lo escribe para reflejar cómo lo entienden los que están vivos. La historia nos dice dónde estamos en la historia humana y que nosotros, vivos ahora, tenemos que hacer para avanzar en la historia como otros nos la han entregado. ¿Tenemos que continuar en la dirección de aquellos que vinieron antes? ¿Tenemos que tomar una nueva dirección? Este es el tipo de preguntas que nos plantea la historia. Déjenme arriesgarme aquí. Manipular la historia es uno de los pecados más graves contra la causa humana. Aquellos propagandistas soviéticos que eran inteligentes en el cuarto oscuro comprendieron muy bien el poder de pervertir la historia. Y como se dice ahora, si controlas el pasado, controlas el presente. Todos los que estuvieron en las playas de Normandía hace 9 años, junto con los que permanecieron en silencio un año después, eran descendientes políticos de los líderes que alguna vez condenaron a los soviéticos por sus despiadadas transgresiones del pasado. Ahora bien, esas mismas personas son las invasoras, no solamente del pasado de Rusia o de Europa, sino también de mi pasado y también del de ustedes. Traigo la ira de los lectores difícilmente que se perderán por 2 eventos que ocurrieron la semana pasada. Consideraremos brevemente cada una de estas lesiones. En primer lugar está el lío que se ha metido el gobierno canadiense al homenajear a ese oficial alemán. El viernes pasado, hace una semana, el Parlamento canadiense había respondido con una gran ovación cuando el presidente Anthony Rota presentó a Yaroslav Hunka, de 98 años, como un héroe por haber luchado del lado de los ucranianos durante la segunda gran intervención mundial por la democracia. Hunka se puso de pie, la imagen del valor modesto, justo después de que Zelensky se dirigiera a la cámara. Cuando se notó el servicio de Hunka contra los soviéticos, el presidente ucraniano señaló a Hunka con aprobación, y como rápidamente se supo, Hunka sirvió como miembro de la división de la Galicia de Waffen-SS nazi. Esta unidad fue una de las más brutales en su exterminio contra judíos durante la segunda, y Rota dimitió como presidente parlamentario la semana pasada. Zelensky, que sabía muy bien con quién y por quién luchaba un ucraniano que luchaba contra los soviéticos, no ha tenido nada que decir, y en medio de la considerable alboroto político en Ottawa,
el primer ministro Justin Trudeau ofreció esta disculpa. A ver, para todos los que estuvimos presentes, haber reconocido sin saberlo a este individuo fue un terrible error y una violación de la memoria de aquellos que sufrieron gravemente a manos de este régimen nazi. Es extremadamente preocupante pensar, y aquí es donde, híjole, Rusia y sus partidarios estén politizando este atroz error para proporcionar propaganda falsa sobre por qué lucha Ucrania. Bueno, estas potencias occidentales, con la connivencia de los dirigentes del régimen de Kiev, y no quiero oír ni una palabra más sobre el carácter judío de Zelensky, han pasado años desdibujando el pasado de Ucrania, que fue precisamente de ese partido, borrando la considerable presencia de neonazis de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y es que este país, y en todos los niveles de la burocracia y del gobierno, está presente esa ideología. Y eso es lo que obtienes: la cena de un perro, un presente desprovisto de pasado, e instantáneamente el primer ministro canadiense, un títere estadounidense por derecho propio, ha violado la memoria una vez más, en defensa de la memoria por supuesto, al decirnos que lo primero que debemos de preocuparnos es cuidado con la propaganda rusa. Estoy harto de esta oscuridad, de esta hipocresía, toda ella consecuencia de una campaña insidiosa para poder alterar la historia, para que Estados Unidos y la OTAN puedan aprovechar este odio visceral de los extremistas xenófobos para librar una intervención democrática de poderes en contra de Rusia. Y apenas se había terminado de pensar en esta farsa en Canadá, cuando el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken había publicado esta interpretación de los mismos capítulos polémicos de la historia europea. Híjole, amigos, hace 82 años ellos eliminaron 34,000 judíos en Babin Yar. Los soviéticos enterraron esta historia, que hoy el gobierno de Putin manipula para encubrir los abusos de Rusia en Ucrania. Estados Unidos está comprometida con la justicia para los sobrevivientes de esa situación y la rendición de cuentas por las atrocidades, ¿no? Y bueno, Community Knows tuvo que corregirles la plana diciendo, bueno, a ver, los prisioneros ahí de intervención soviética se encontraban entre las personas que eliminaron en Babin Yar. Los soviéticos fueron los que liberaron esto y a Kiev en el 43, y en el 46 los soviéticos celebraron un juicio en Kiev para 15 policías alemanes involucrados en la situación de Babin Yar. Das para que vean, ¿no?, las mentiras de cómo querían hacer esto, y por lo cual están desesperados de quitarle a Elon Musk esto de tener a la plataforma X. Incluso el fin de semana estaba bastante preocupado Elon Musk, tuiteando: si perdemos esta vez la libertad de expresión, se acabó. Solo hay dos maneras de leer esta tontería: o el secretario de Estado debería de despedir a su subordinado que está escribiendo sus publicaciones en redes sociales, o Tony Blinken llega ahora a asumir que puede destrozar la historia más allá de todo reconocimiento, y en nuestro presente confuso el resultado se va a mantener. Para que conste, Babin Yar, también escrito Babin Yar, una sección de Kiev, fue lugar de múltiples situaciones terribles que hicieron estos partidarios durante la segunda gran intervención mundial por la democracia. Esta referencia de Blinken es a los acontecimientos del 29 y el 30 de septiembre del 41, cuando 34,000 personas se fueron de este mundo. En total, ahí se torcieron entre 100 y 150,000 judíos, prisioneros soviéticos, romaníes y otros. Y si bien los nazis intentaron encubrir esto de Babin Yar, los soviéticos las hicieron públicas inmediatamente cuando liberaron Kiev en el 43, justo después de la intervención por la democracia. Juzgaron a los considerados responsables. Entonces, ¿de dónde saca Blinken esa idea? Porque parece que no es la única persona que cree en esta versión de los hechos. Un artículo de septiembre de 2021 de The Times of Israel sobre el 80º aniversario de esta situación en Babin Yar decía que prácticamente nadie fue procesado por esa situación y que los soviéticos se habían negado a conmemorar las eliminaciones, enterrando así la historia. El periódico decía: miren, los juicios de Nuremberg de la década de los 40, Paul Blobel, que era partidario de esos, fue
condenado a la eliminación por estos crímenes de Babi Yar, entre otros lugares. Otros 2 fueron condenados a prisión. Un juicio del 68 terminó con penas de prisión de 4 a 15 años para 7 acusados. 3 hombres fueron absueltos de esos juicios y los últimos perpetradores de Babi Yar. En Ucrania, Babi Yar también es relativamente obscuro, en parte debido a la negativa de las autoridades de conmemorarlo durante décadas. Fue parte de una política más amplia que minimizaba esta situación de lo que sufrió esta gente, incorporándolo a la narrativa soviética sobre el sacrificio patriótico en la lucha contra estos alemanes. Pero los hechos no apoyaron la idea de que los soviéticos enterraron esa historia, o de que solamente unos pocos fueron juzgados en Nuremberg. Los soviéticos llevaron a cabo sus juicios en Kiev en el 46. Una docena de perpetradores fueron ahorcados en la plaza del Maidán de la ciudad, el escenario del golpe del 2014, respaldado precisamente por los neonazis que condujeron a la intervención actual. Wikipedia dice, mira, enero del 46, 15 exmiembros de la policía alemana fueron juzgados en Kiev por su papel en esta eliminación y otras atrocidades. 12 de ellos fueron condenados a la eliminación, los otros 3 recibieron penas de prisión. Estos condenados a la eliminación fueron, ya saben, con una cuerda en el cuello, públicamente en la plaza de la ciudad de Kiev el 29 de enero del 46. Y así, en los momentos conmemorativos, los soviéticos trataron a estas víctimas de Babi Yar por igual, sin señalar a judíos ni romaníes, lo que llevó a la noción popular de que la historia estaba enterrada. Wikipedia dice también, después de esta intervención, los esfuerzos de conmemoración específicamente de judíos y romaníes encontraron dificultades debido a este énfasis de la Unión Soviética en conmemorar acciones seculares que honraban a todas las nacionalidades de la Unión Soviética, por lo que los monumentos, incluidos Babi Yar, generalmente se refieren víctimas pacíficas del fascismo. Los monumentos conmemorativos no estaban explícitamente prohibidos, pero los sucesivos líderes soviéticos prefirieron enfatizar los diversos orígenes de la eliminación en este lugar, ¿no? Porque obviamente hubo un sinfín de otras nacionalidades, orígenes y religiones, no nada más una. Significó que tanto el pueblo judío como el romaní no fueron específicamente conmemorados en este sitio hasta el colapso de la Unión Soviética. De hecho, el poema de Yevgeny Yevtushenko del 61 sobre Babi Yar comenzó con Nad Babim Yarom Pamyatinov Niet, o sobre Babi Yar no hay monumentos. También es la primera línea de la Sinfonía número 13 de Shostakovich, y si bien el artículo del Times of Israel también hablaba del aumento del apoyo a Ucrania, a estos colaboradores fascistas ucranianos que participaron ahí, Blinken no hace ninguna referencia a este respecto. Y aquellos que tienen poco respeto por la historia y por tanto ninguno hacia nosotros, a quienes pertenece la historia, tienen muchas razones para pervertirla, porque durante la última década su causa ha sido abusar de la historia para inducir un odio profundo y duradero hacia Rusia y su pueblo. Y como lo indican los acontecimientos reseñados aquí, la causa específica ahora es reclutarnos al lado de una nación con una larga historia de odio a Rusia, para que disculpemos sus vergonzosos excesos o pretendamos, mejor aún, que no los hay. Amigos, ¿ustedes qué opinan de lo que dice Patrick Lawrence? Bastante interesante. Y la verdad, nos estamos acercando una vez más a los que están reescribiendo el pasado para controlar nuestro presente. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Suscríbanse, nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego. Cuídense mucho, pórtense bien.